Hola, bienvenidos queridos oyentes. Un gusto presentarles un nuevo programa radial de salud y seguridad con ExCom. Programa transmitido gracias al Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social y a la comunidad médica educativa a través de CME Online y Frecuencia 5 Toronto, Canadá. Hoy trataremos el tema Empresas y sus medidas preventivas frente al COVID-19 con nuestro presentador, ingeniero Edison de la Cruz, quien nos dará este contenido de suma importancia en los ambientes de trabajo. Iniciamos nuestro segmento Seguridad con el ingeniero Edison de la Cruz. Estudió Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Universidad de Quevedo. Tiene una maestría en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Internacional de la UNIR. ExCom Consultores, la solución segura para tu empresa. Cuéntenos, Edison, ¿qué nos puede hablar sobre este tema tan interesante en los ambientes de trabajo? Hola Magdalena y estimados oyentes. Antes de nada, tenemos que tener claro que para establecer un proceso de retorno progresivo al trabajo, en la mayoría de las empresas del sector privado y sector público, se deberá tomar en consideración algunos factores de la empresa, como sus localidades aledañas, sus vecinos, la densidad poblacional con la que cuenta, la naturaleza de sus actividades, la ubicación de los trabajadores, identificación de personal con riesgos. En estas incluyen personas de la tercera edad, personas con presencia de condiciones médicas crónicas, embarazo y entre otros. La naturaleza del COVID nos plantea un escenario nocivo para la salud de los trabajadores. Independiente del sector al que se pertenezca, es necesario que ésta adopte medidas inmediatas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores debido a la pandemia del coronavirus. Habrá también que estar atentos a las fuentes oficiales del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, sobre las medidas que ellas implanten o dicten. Vemos en los medios internacionales lo que está pasando en el caso de en el continente vecino de Europa. Eso que nos indica pues que la emergencia sanitaria aún no ha terminado y tenemos que no bajar las medidas preventivas ni las manos. Hoy en la mañana me encontraba revisando información acerca del COVID y su relación con lugares del trabajo, y entre tanta información observé acerca de una jornada desarrollada en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid, España, en la que como principal objetivo fue la vuelta a la normalidad nueva, en este caso, en tiempos de incertidumbre. En todos los ponentes allí en esta jornada llegaron a 5 conclusiones. Una muy interesante que habrán ya escuchado algunos de los oyentes: nos encontramos en un entorno completamente cambiante, que ha puesto de manifiesto más que nunca los entornos que ahora se denominan VUCA, ¿sí? Es un término que está sonando en la parte de las empresas. ¿Qué se refiere VUCA? VUCA viene de los términos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que nos obliga a prever lo imprevisible. Incluso hay autores que ya hablan de entornos VUCA refiriéndose a ambientes caóticos. Otra conclusión es que la nueva normalidad ya había puesto de manifiesto la existencia de líderes naturales, tanto a nivel de los países como dentro de las organizaciones mismas, que tomaron acciones importantes en situaciones tan difíciles. También ha quedado constancia de la importancia del compromiso colectivo en materia de seguridad y salud en todos los niveles de la sociedad. Solo con una conciencia colectiva adecuada se puede hacer frente a los nuevos riesgos y retos derivados. Esa era la tercera conclusión que tenían los ponentes de aquella jornada. Como cuarta conclusión, se llegaba a que los técnicos de la prevención, los técnicos de seguridad, han dado un paso al frente con un paso de asumir, con el objeto de asumir distintas funciones muchas veces no relacionadas con su actividad. Y yo lo puedo también asegurar porque son cosas que yo así lo viví en la anterior empresa que laboré. Pusieron de manifiesto la necesidad de dotar nuevas habilidades a todas las personas de la organización: comunicación, influencia, liderazgo de equipos, de presentación de resultados, resiliencia, empatía, habilidades indispensables, lo que se denominan las habilidades blandas en esta nueva normalidad, tanto para los técnicos de prevención como para los humanos. En este sentido, Magdalena y fieles oyentes, las empresas deben considerar la posibilidad de crear espacios que fomenten estas habilidades para que de esta forma pueda llevarse de la forma más ideal la implementación de los planes para el entorno
para el retorno progresivo a las actividades laborales que para el efecto desarrollan las empresas. Es así, Magdalena, lo que quería acotar. Es de suma importancia, Edison, la implementación de estos planes para el retorno progresivo a las actividades laborales. Es de suma importancia tener todos estos protocolos de reingreso que den esa seguridad a los trabajadores, sobre todo en aquellos que están expuestos al público, como son municipios, como son atención al cliente. Entonces, toda esta implementación de planes es importante. Los protocolos de retorno son fundamentales para la seguridad del trabajador. ¿Qué medidas se deben considerar dentro de un plan para el retorno progresivo de las actividades laborales? Bien, mucho va a depender en realidad de la naturaleza de las actividades de la empresa. A continuación voy a mencionarles algunos de los que se podría considerar. La más obvia debería ser el dar capacitaciones a los trabajadores de manera oportuna. Podría también ser el verificar la necesidad de inclusión de nuevas señales de advertencia o obligación en los puestos de trabajo para que ya vayan concientizando lo que estamos haciendo como empresa dentro de lo que se refiere a medidas de salud en el trabajo. Otro también tendríamos en cuenta es el coordinar procesos de desinfección de todas las áreas de la empresa. Hay que tener claro también que el personal de limpieza que antes hacía limpieza ya no va a tener el mismo nivel de exposición que lo tenía antes de la pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado y evaluar primeramente los riesgos a los que él va a estar expuesto para proceder a hacer procedimientos de trabajo seguro. Entonces habrá que evaluar ahora el puesto de trabajo de limpieza. Otra medida podría también ser el establecer vías de comunicación para transmitir información preventiva como una medida de actuación frente al coronavirus. Claro, esto sí es inundar de información, porque a lo mejor el trabajador ya todo el día está viendo noticias y al siguiente día ver más noticias o ver más información, tratar de no llenarles de noticias negativas, sino más bien cosas que le ilustren al trabajador, establecer áreas de lavado y desinfección de manos, vías de comunicación, mantener informado y actualizado según las instrucciones emitidas por el gobierno nacional. Otro dato muy importante, el implementar el teletrabajo, también realizar un respectivo monitoreo social, demográfico, epidemiológico de las personas que optaran por la pensión o por la reducción de su jornada de trabajo, con el fin de prevenir algún brote cuando los trabajadores se reintegren al terminar la jornada de vacaciones o cuando ya se reintegren al trabajo. El riesgo de los trabajadores por la exposición ocupacional al SARS-CoV-2 es igual para todos. Durante un brote podría variar de un riesgo muy alto a uno alto, medio o bajo. El nivel de riesgo va a depender en parte del tipo de la industria, la necesidad de contacto a menos de 2 metros de personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el SARS-CoV-2. Mira, aquí hay un dato importante sobre la OSHA. Esta organización ha dividido las tareas de trabajo donde muestra los 4 niveles de exposición al riesgo en la forma de una pirámide para representar la distribución probable del riesgo. Por el riesgo medio vamos a encontrar trabajos con un riesgo de exposición obviamente medio. Allí ya se demandaría la instalación de barreras físicas como cubiertas protectoras de acrílico transparente. En cambio, por el lado de la selección de los EPP, de los prendas de protección personal, para el trabajador que represente un riesgo medio de exposición al COVID, considerar factores como la función del trabajador, ajustes, habilidades de descontaminación, disposición y costo. Los trabajadores que se hallen dentro de esta categoría podrían necesitar el uso de una combinación de guantes, escudo facial o gafas. Todo esto va a depender de la evaluación de riesgos laborales que el técnico de seguridad o la persona que realice la función de seguridad y salud ocupacional en la empresa así lo digo. Por el otro lado, riesgo alto o muy alto de exposición se refiere a aquellos lugares donde los trabajadores están expuestos a un nivel de exposición alto, obviamente, porque la naturaleza de sus funciones así lo requiere. Tal es el caso de los trabajadores de la salud. Aquí se debe asegurar que se instalen y reciban mantenimiento los sistemas de ventilación mecánica como parte de un control de ingeniería. Para los equipos de protección personal, la mayoría de los trabajadores con alto riesgo o muy alta exposición probablemente ya necesiten usar guantes, un traje escudo facial o gafas y una máscara facial o un respirador. Todo esto va a depender de las tareas de trabajo y riesgo de exposición. Coméntenos, Edison, ¿cómo un brote de COVID-19 podría afectar los lugares de trabajo en estos momentos? Magdalena, te voy a hablar desde una experiencia propia que tuve en una empresa precisamente en el inicio de la pandemia y la declaración, obviamente, de la emergencia sanitaria en Ecuador desde el mes de marzo. Allí pude ver que el tema del COVID, una de las formas en que afectó, los trabajadores podrían ausentarse por distintos casos.
una vez que ya a lo mejor estaban enfermos o tenían síntomas con el COVID-19, o a lo mejor eran quienes cuidaban a parientes enfermos o eran cuidadores de niños, de una u otra forma dejándolo pasar para que el trabajador también tenga su tranquilidad. Y eso, y en otra la forma en que afectó a la operatividad de las empresas era el tema de los proveedores y los clientes del producto final. Entonces, ahí lo que hacía la empresa era básicamente restar algunas operaciones cuando ya no habían insumos. Sin duda alguna, el ausentismo laboral fue una de las evidencias más grandes que dejó el COVID-19. Como hablábamos en el anterior programa con la psicóloga Miriam Morocho, quien nos dijo mucho sobre los miedos. Entonces, ese miedo a contagiarse, ese miedo a exponerse, pues reflejó mucho en lo que es la ausencia laboral en los puestos de trabajo. Aprovechamos este momento para recordarles, estimados oyentes, que el programa llega a ustedes gracias a Excom Consultores, expertos en salud ocupacional, seguridad industrial y tecnológica, ubicados en la ciudad de Cuenca, Ecuador, con una cobertura nacional. Pueden encontrarnos en fanpage excom.consultores y su sitio web www.excomconsultores.com. Excom Consultores es la mejor opción y solución para la salud ocupacional, seguridad industrial y tecnológica de tu empresa. Bueno, y en nuestro segmento Salud, la doctora Magdalena Tapia nos hablará sobre el rol que debe cumplir el médico ocupacional en el cuidado del personal de salud frente al COVID. Damos paso a la doctora para que nos refiera sobre el tema. Bueno, Edison, con respecto al tema que vamos a tratar en el segmento salud, hacemos un recordatorio que en enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de una nueva enfermedad por coronavirus en la provincia de Hubei, en China, como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. El 11 de marzo se declaró oficialmente una pandemia por coronavirus, COVID-19, luego de haberse propagado la infección a una gran cantidad de países del mundo, y el 15 de marzo cobró su primera víctima mortal aquí en el Ecuador. El personal de salud empezó una batalla campal en los centros de atención primaria, lo que es centros de salud y hospitales, Centinela, donde hubo un aumento importante de la demanda asistencial, provocando en el personal de la salud sobrecarga física y mental en todos estos trabajadores, sumando mayor riesgo de contraer la infección y sobre todo un desgaste emocional por estrés. Este tema que les presento hoy, amigos oyentes, tiene como objetivo determinar las acciones pertinentes a nivel de los centros de salud que atienden a pacientes con potencial infección por COVID-19 para asegurar condiciones de seguridad y salud ocupacional adecuadas para los trabajadores, sobre todo los que están expuestos a este riesgo biológico, y mitigar el impacto físico y mental, sobre todo el emocional, de quienes realizan las labores asistenciales en contexto de excepción. Y además, siempre va a ser necesario controlar o propiciar ambientes adecuados para los trabajadores de la empresa, ya que sabemos que ellos cumplen una función importante en la participación de las actividades que cumple nuestra empresa o la empresa de los fieles oyentes. No nos va a resultar fácil si dejamos de prestar atención a la seguridad y salud de ellos. Magdalena, mira, nos acaban de llegar una pregunta para ver si nos apoyas. ¿Cómo debemos preparar los centros de salud para enfrentar la pandemia? Primero que nada, se debe realizar las pautas que dicta la Organización Mundial de la Salud, la cual establece medidas específicas de preparación para los servicios de emergencia, los servicios prehospitalarios y que enfrentan sobre todo el coronavirus. De todos los elementos que conforman el personal de salud, sobre todo los que deben saber sobre los roles, sobre los derechos y los deberes de los trabajadores de la salud en contexto con la pandemia de COVID-19. El deber de protección a los trabajadores de la salud por parte del empleador está consagrado en el Código del Trabajo. El empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, informar sobre todo de sus riesgos de exposición, mantener las medidas de higiene y seguridad, entregar los equipos de protección personal para evitar los contagios de COVID-19 y garantizar el acceso oportuno a tratamientos necesarios. Los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, tienen derecho a solicitar medidas que garanticen su vida e integridad de manera personal y colectiva. En cualquier caso, las medidas adoptadas deben respetar los derechos de los trabajadores. Hay que ver
que los trabajadores de la salud que puedan desempeñar sus funciones laborales por teletrabajo no deberían tener obstáculo para ello, siempre y cuando lo permita la naturaleza de su trabajo. El trabajador del equipo de la salud tiene derecho a interrumpir sus labores en caso de que se vea expuesto a riesgo, tomando en cuenta que debe anunciar rápidamente a su empleador, pudiendo denunciar en el caso de existir vulneración de sus derechos. En la institución de salud con comité paritario como de higiene y seguridad, será este quien recomiende qué decisiones el personal de la salud debe tener. Todo el personal de salud debe usar equipo de protección personal. Es necesario que los trabajadores se les respete la carga laboral adecuada de su jornada semanal y no exceder las horas extraordinarias legales. Los equipos de urgencia y hospitalarios deben respetar su sistema de turnos rotativos y su carga horaria global, sobre todo que esté legalizada. Se debe disponer de apoyo psicológico al personal de la salud que se encuentra en primera línea. El personal tiene el derecho de disponer el acceso oportuno a toda la información actualizada del comportamiento epidemiológico que está viviendo. De este se encarga el Ministerio de Salud Pública, que es el que está manejando todo esto de la pandemia de COVID-19. El personal de la salud tiene derecho también a conocer los aspectos legales y bioéticos sobre la atención de los pacientes en contexto de toda esta pandemia. Bien, Magdalena, gracias por tu comentario, la pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes. A continuación, otra pregunta que nos acaba de llegar: ¿qué medidas preventivas generales debemos aplicar para minimizar el riesgo de contagio? Bueno, primero, la educación de los trabajadores en este tema es fundamental para que tengan ellos el conocimiento de lo que es la definición de caso sospechoso, la definición de contacto, acciones a seguir frente a cada caso, protección para atención al público, cuáles son las medidas personales, colectivas de protección y prevención, información oportuna y precisa, sobre todo que sea transparente acerca de la evolución de esta pandemia en cada centro o local de trabajo en el que se están desempeñando, canales de comunicación ágiles y oportunos. Debemos apartar del trabajo al personal sanitario que cumple criterios de casos sospechosos o contacto, apartarles a los que están en riesgo o sospecha de COVID-19, sobre todo los que son personal de salud adultos mayores o que tengan enfermedades crónicas, que se encuentren en tratamientos con inmunosupresores o mujeres embarazadas. Se debe reforzar las prácticas de higiene, realizar tamizaje de síntomas de sospecha antes de ingresar o retornar a las labores. Implementar medidas de ingeniería de prevención de riesgos para los flujos de personas con sospecha de cuadro respiratorio. Por ejemplo, pasillos de libre tránsito y algo que no esté en choque con las personas. Implementar medidas de ingeniería para el flujo del material contaminado, que es muy importante. El aseo de las áreas de tránsito, de descanso, de espera, salas de atención al público, de acuerdo a los protocolos implementados en cada uno de los centros de atención. Reforzar e implementar prácticas de distanciamiento social al interior de los centros. Alimentación en turnos separados, que es importante ya no socializar. Reuniones breves, privilegiar la toma de decisiones a través de medios electrónicos y plataformas virtuales en vez de usar papelería y reuniones presenciales. Reducir también lo que es la necesidad de contacto con objetos en procesos administrativos, aprovechando la disponibilidad de comunicación a distancia, como son correos electrónicos, chat, videoconferencia. La definición de casos sospechosos será definida por la autoridad sanitaria competente, en este caso, como ya lo dije, es el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Esta definición puede ser dinámica y variar de acuerdo a la evolución epidemiológica del brote. Ante un caso sospechoso de presentar coronavirus, se debe establecer el tiempo de los síntomas y su cerco epidemiológico en lo que sea posible. Ante la confirmación de un caso de COVID-19, todos los trabajadores que cumplen funciones en el mismo centro de trabajo deben permanecer en aislamiento preventivo o en sus respectivos domicilios por un periodo más o menos de 15 días. ¿Cómo debemos capacitar y entrenar a los trabajadores de la salud? Para capacitar a los trabajadores de la salud, primero se debe recibir toda la información necesaria para que ellos tengan un entrenamiento y un reentrenamiento en temas importantes como es la prevención y el control de infecciones, uso correcto de elementos de protección personal, herramientas adecuadas para evaluar, categorizar, examinar y tratar a los pacientes infectados, búsqueda de información confiable y actualizada sobre el coronavirus, información que se debe entregar a los pacientes atendidos en relación a la enfermedad, aspectos legales de atención a los pacientes en pandemia, aspectos bioéticos de atención y sobre todo el autocuidado en salud física y mental para los trabajadores de la salud.
¿Cuáles son los protocolos de comunicación de riesgo? Algunos conceptos fundamentales en la comunicación de riesgos ante el brote de coronavirus son la confianza y la credibilidad. Es el principio clave de la comunicación de riesgos. Los directivos y los jefes de equipo deben transmitir la información clara, precisa, transparente, confiable y oportuna en los trabajadores. Se debe realizar el anuncio temprano, lo que es dar a conocer de manera inmediata los ítems importantes a través de canales institucionales para mantener la cohesión entre los equipos. Los anuncios tardíos recibidos por canales informales generan sobre todo desconfianza. Definir lo que son vocerías, horarios de informes, medios de comunicación y para alcanzar los objetivos planteados. Como guía de todo esto tenemos lo que es el documento de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en el texto denominado Orientaciones para comunicar sobre el coronavirus. Es la guía de líderes. Excom Consultores, la solución segura para tu empresa. Recordemos que en el Ecuador el contagio por COVID-19 en el personal de la salud no está considerado como una enfermedad profesional, sino más bien como una enfermedad común. Es por ello que la población debemos solidarizarnos con el personal sanitario, limitar nuestra movilidad, usar la mascarilla, realizar los 5 momentos de lavado de manos, no participar de eventos masivos, no exponer a los adultos mayores y tampoco a los niños, acudir a la telemedicina si los padecimientos no requieren de atención física del médico. Todo esto son recomendaciones fundamentales para aliviar la carga laboral a la que están siendo sometidos el personal de la salud. Gracias a la intervención de Magdalena con el tema que nos ha expuesto para todos nuestros fieles oyentes que nos escuchan. Esperamos que haya sido bastante nutrición a ambos segmentos, en nuestro segmento seguridad y salud, en este espacio en el que compartimos información relevante en el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Agradecemos antes que nada al Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social y a la comunidad médica educativa a través de CME Online y Frecuencia 5 Toronto, Canadá. Igualmente a los integrantes de Excom Consultores. De esta manera estamos llegando al final de este programa, queridos oyentes. Los esperamos en una nueva transmisión de este espacio educativo de salud y seguridad con Excom. No olviden que un día seguro va a ser un gran día.